Agricultura con futuro, con GEDISA. Bueno, yo lo decía ayer aquí en nuestros micrófonos, cuando nos llamaba una oyente que vive en el entorno de la Vega de Antequera y nos hablaba Sonia, que seguían trabajando en el campo, que ellos sus vacaciones son en otra época del año, precisamente ahora que ha comenzado agosto, que parece que todo se ralentiza. En vuestro caso, la agricultura no para, ¿verdad? La agricultura no para en ningún momento del año. Es cierto que sí se ralentiza un poco porque a lo mejor hay cultivos anuales, que su palabra lo dice, anuales, como puede ser un cereal, una leguminosa, es decir, un trigo, una cebada, una haba, que se siembran y se cosechan y acaba su ciclo en el mismo año, pero todos los cultivos permanentes, que de ahí su nombre, como son todos los leñosos, por ejemplo, el almendro, el pistacho, el olivo, eso sigue en pie, eso están ahí a pie de guerra y están todo el año. Entonces, sí que hay una parte de la agricultura que se ralentiza o que se para, pero hay otra que está al 100%. Sí, precisamente en estos momentos, ¿en qué estado se encuentran esos cultivos leñosos del olivo, del almendro, el pistacho? Al principio del verano estaban desarrollando esas hojas. ¿En qué estado actualmente se encuentran? Eso es. Bueno, pues como tú has dicho, llega la primavera. Cuando llegó la primavera, estas plantas, como te digo, los leñosos, que son los que ahora mismo tenemos en el campo, bueno, también hay alguna, también existen hortícolas, pero bueno, yo quizá hoy hable más de los cultivos leñosos. En esta primavera, o como todas las primaveras, desarrollan su hoja, desarrollan sus flores, ocurre el cuajado de flores y aparecen los frutos. Se cuajan los frutos en la planta y ahora en el verano, pues imagínate, tenemos toda la cosecha colgada de los árboles. En el verano ocurre el desarrollo y maduración de toda esa fruta. Así que aunque todo se pare, descuidar un poco el campo ahora significa posiblemente perder la cosecha, porque ahí es donde está el negocio de muchos agricultores. Así es, sería un problema para esa recogida que vendrá de forma posterior. ¿Cómo está afectando este periodo de sequía en este momento en el que, como bien comentabas, se produce esa maduración y ese desarrollo del fruto? Pues mira, tenemos que partir de la base que lo que nosotros cultivamos aquí en su gran mayoría está adaptado al clima que tenemos. Es decir, tanto el pistacho, el almendro como el olivo son cultivos mediterráneos, acostumbrados y adaptados pues, a este clima. En el invierno hace frío y debe de llover o suele de llover, y ahora en el verano estamos en la época calurosa y de altas temperaturas y seca. Estas especies están acostumbradas al desarrollo de la climatología de esta forma. Sin embargo, es que este año, y arrastrado ya de años anteriores, el invierno no está siendo tan frío ni tan húmedo y el verano está siendo muy caluroso y la sequía se está pronunciando mucho más. Entonces, claro, las plantas están sintiendo muchísimo este cambio en la temperatura o este ciclo por el que estamos pasando. Entiendo que dentro de la meteorología, la climatología, mejor dicho, hay ciclos secos, periodos secos y periodos húmedos, pero este está siendo especialmente difícil, especialmente seco. No sé si también por el cambio climático, que yo creo que tiene mucho que ver, pero estamos pasando por una época difícil. Entonces, es cierto que como agricultores y como técnicos no podemos hacer nada para que llueva o para que baje la temperatura. El que tenga agua de pozo o el que pueda regar, pues podrá regar y podrá un poco paliar esos efectos. Incluso hay algunos tratamientos, algunas operaciones de cultivo que pueden bajar un poco la temperatura en la planta, pero ahí nosotros no tenemos capacidad de interferir. Donde únicamente podemos interferir para que nuestra cosecha llegue a buen puerto es pensar en las plagas y enfermedades y mala hierba del cultivo, que es lo que quizás sea lo más accesible tanto para los agricultores como para nosotros los técnicos, que ahí es donde tenemos margen de maniobra para, bueno, intentar que la cosecha no se pierda. Precisamente este estado hace que surjan, ¿no?, las diferentes plagas o enfermedades. Desde ahí, desde GEDISA, estáis en contacto con el agricultor para que se obtenga siempre al final el mejor resultado. Claro, mira, por ejemplo, ahora estamos en la recolección de la almendra. Hay agricultores que ya han empezado a recolectar la almendra y otros que lo van a hacer en breve. De hecho, este año la recolección de la almendra se ha adelantado un poco. Pues durante el verano hemos estado muy pendientes
antes y seguimos echando, de algunas plagas como puede ser la araña o puede ser una pequeña chinche que le llamamos falso tigre, que son succionadores, chupan la savia de la hoja, la debilitan y ahora durante la recolección pues esa hoja se cae. ¿Qué pasa? Pues que esa caída de hoja es prematura y está adelantada a su tiempo, que debería ocurrir de forma natural en el otoño. Entonces la planta se quedaría sin esa fábrica, entre comillas, de reserva que necesita la planta para el año que viene de nuevo producir hojas y producir flores. Entonces en Gedisa, en las plantaciones de almendros, estamos muy cerca de los agricultores, en contacto directo y además en visitas muy continuas para detectar estas plagas y ver cómo controlarlas. Y luego, por ejemplo, en el caso del olivar, que creo que ahora mismo estamos muy, muy atentos a lo que sería la plaga estrella, estamos haciendo el seguimiento de la mosca del olivo, que ya en los últimos años viene siendo una plaga pues que nos tiene un poco preocupados para los olivareros. Un estado, precisamente esta plaga de la mosca del olivo, que cómo se percata el agricultor que ha llegado a su cultivo. ¿Cuáles son los síntomas, las señales que va a poder detectar? Pues mira, la plaga de la mosca del olivo es una plaga que está muy coordinada o sincronizada también con el olivo. Es una plaga también mediterránea de nuestra zona y es normal tenerla aquí. Y como te digo, como casi todas las plagas, pues van a la par del cultivo. Esta plaga suele pasar el invierno en el suelo y cuando empieza la temperatura a subir, ya a final de primavera, inicio de verano, también depende del año, de la zona y demás, pues sale del suelo, de las pupas y empiezan a volar los adultos. Estos adultos se alimentan, se aparean, ponen huevos en la aceituna y dentro de la aceituna este huevo eclosiona y se desarrolla una larva y vuelve otra vez a comenzar el ciclo. Para nosotros conocer cuándo ocurre esto, lo que hacemos es una monitorización o seguimiento de la plaga. Es curioso y fíjate que lo que digo del año tan raro que viene, que normalmente, o por lo menos como nosotros así lo teníamos entendido y dicen todos los manuales de olivicultura, la plaga, la mosca del olivo suele hacer daño más bien cuando la aceituna está receptiva. Es decir, receptiva significa está gordita, está brillante, está tirante. Es decir, hay sitios o tiene pulpa donde se puede desarrollar. Y esto ocurre más bien a final del verano, en agosto, septiembre. Sin embargo, se está adelantando un poco y estamos viendo ataques de mosca quizá un poco adelantados. Como estamos en contacto directo con Sanidad Vegetal, porque muchos de los técnicos de Gedisa o los técnicos de Gedisa son también técnicos de producción integrada, estamos recibiendo notificación por parte de la Administración de que este año la plaga de la mosca del olivo se está adelantando. Entonces nosotros, como todos los años, pero este año de forma adelantada, hemos colocado nuestras trampas de monitorización y así un poco podemos ver cómo está la plaga y hemos ido viendo cómo se está desarrollando. Bueno, pues de esta forma se puede, ¿no? Adelantarse todo. El ciclo natural se adelanta, ahí estáis vosotros para tenerlo en cuenta y también adelantarse, ¿no? A la hora de tomar ciertas medidas, porque ¿qué daño puede llegar a hacer a la cosecha este tipo de plaga de la mosca? Pues bien, antes de pensar en el daño tenemos que ver que la presencia en sí de mosca del olivo en el ambiente no significa que haya daño en la aceituna. Por eso, como te digo, hacemos monitorización y seguimiento de la plaga. Nosotros ponemos lo que se le llaman los mosqueros con un cebo, un atrayente alimenticio y otras veces un atrayente de carácter sexual, donde determinamos si hay machos, si hay hembras y luego si esas hembras son fértiles o no. Es decir, llevan huevos que podrán poner en la aceituna. También vamos tomando periódicamente, que normalmente suele ser semanalmente, muestras de aceituna para ver si estas aceitunas se pican y si en la picada, como le llamamos nosotros, hay presencia de huevos de donde se desarrollará el gusano. Entonces, con todo este seguimiento vemos si hay daño o no hay daño en la aceituna, la cosecha del agricultor y tomamos las medidas pertinentes en función de la cosecha que haya o el daño que haya. El daño que ocurre, pues tiene que ver con esta puesta de huevo en la aceituna, como te digo. Y la repercusión del daño, la importancia del daño, que también tendrá mucho que ver con el momento de intervención frente a la plaga, tiene mucho que ver con el destino al que se le va a dedicar a la aceituna. Es decir, si nosotros tenemos cultivo de olivar
que vamos a destinar su aceituna de mesa para comer, aceituna para comer. No queremos que haya ninguna picada, porque imagínate que te estás comiendo una aceituna que tiene el agujero de la larva que ha comido la aceituna. Entonces, ese es un daño directo que la aceituna de verdeo, como se le llama, o la aceituna de mesa, no queremos que ocurra. Entonces, las medidas de intervención o el umbral de intervención, que significa qué cantidad de plaga tenemos que observar en el campo para determinar medidas correctoras, quizás sea más exigente que si tenemos aceituna para aceite. No significa que cuando tengamos nuestro cultivo destinado a aceite podamos permitir que tenga picada de mosca, pero sí que es verdad que ahí el umbral de tratamiento es un poco más relajado, pero no podemos permitirnos que exista aceituna picada porque primero, la larva dentro de la aceituna va comiendo pulpa, entonces al final tenemos menos cantidad de aceitunas, por tanto de aceite, y también muchas veces se provoca la producción, la pudrición natural de la fruta, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una manzana y está picada de un gusano, se pone ante mala, se pudre. Pues una aceituna es lo mismo, es un fruto. Y se desarrollan a veces hongos y deterioro en la cosecha o en el fruto que provocan pérdida también de calidad. Y entonces ya dejamos de tener lo que tanto premiamos, el aceite AOVE, aceite de oliva virgen extra, y tenemos aceite de menores calidad. Entonces, fíjate lo importante que es durante el verano estar pendiente de la mosca y de cómo se va desarrollando para que tengamos buena cosecha y de calidad, o sea, abundante y de calidad. Qué importante es tener ese control. Desde GEDISA lo lleváis a cabo, ¿no? Con todos esos agricultores que os lo solicitan, hacer ese estudio que hemos estado hablando de monitorización, de saber en qué estado se puede llegar a encontrar esa plaga y de poderla paralizar, ¿no? Ahí ustedes también tenéis esa posibilidad, ¿no?, de poder aminorar ese daño que pueda desarrollar este tipo de mosca del olivo. Claro, nosotros siempre siguiendo todas las pautas que nos mandan la guía de buenas prácticas de cultivo, lo que nos manda el ministerio, es decir, con las herramientas que tenemos, pues marcamos el protocolo a seguir en función, como te digo, de los umbrales, del sistema de producción que esté siguiendo la parcela o la finca, si es agricultura ecológica, producción integrada, en fin, dependiendo de cada situación, en GEDISA pues nos adaptamos con el agricultor a sus necesidades para controlarlo. Y bueno, yo creo que este año, de forma general, por parte de todas las personas que estamos muy relacionadas con la agricultura y en este caso con el olivo, con la olivicultura, hay especial atención a la mosca. Porque es cierto que si tú te lees, como te decía antes, el manual de agricultura del olivo, la mosca se prioriza como la primera plaga, se pone como la primera plaga importante para el olivo, pero aquí yo llevo 9 años trabajando en GEDISA y la verdad que la mosca nunca ha sido para nosotros una plaga súper importante. Sin embargo, en los 2 últimos años, la cantidad de presencia de plaga y los daños que ha hecho se ha elevado mucho. Personalmente no sé a qué se debe. Yo no sé, no tengo conocimiento suficiente. Imagino que se han puesto más plantaciones de olivar y eso hace pues que al final las plagas también aumenten, que la temperatura media también está aumentando y eso favorece también el desarrollo de plagas, que hay muchos fitosanitarios que antes se empleaban que ahora no, que lo mismo quizá hayan disminuido el control de la plaga de una manera secundaria, que han cambiado algún tipo de manejo de la agricultura, como los manejos de suelo, la labranza y el arado del suelo, que disminuía mucho las pupas que habían en el suelo. No lo sé. Lo que sí sé es que llevamos 2 años donde la mosca está haciendo muchísimo daño y donde hemos tenido pérdidas bastante considerables, tanto en calidad como en cantidad de aceitunas, y que este año estamos dispuestos a que no sea, porque el año de agua ha sido malísimo y luego también en mayo vino un calor muy fuerte. Entonces los olivos están pasando un estrés grande y la cantidad de aceituna que hay no es demasiada. Este año la cosecha va a ser medianamente baja. Entonces, ahora la llegada de la mosca puede llegar a complicar luego, bueno, pues también, ¿no?, ese tiempo del verdeo
que bueno, pues Pues queda sí. unas semanas, ¿no? Para que dé comienzo Sí, también, sí, sí. de la más temprana. Partimos del que el año pasado hubo gran cantidad de población y esperamos que vaya a haber gran cantidad de plagas. También hay poca aceituna, de modo que proporcionalmente hay como mucha mosca esperando a esa fruta. Los precios del aceite se prevén buenos y están siendo buenos, están siendo al alza porque, como te digo, el año pasado hubo poca cosecha y este año yo creo que será aún menor. Entonces estamos todos muy pendientes y desde GEDISA pues no queremos ser alarmistas ni levantar tampoco aquí la alarma, pero sí que somos muy conscientes de que hay que seguir trabajando en el verano, haciéndole seguimiento a las parcelas, porque nos imaginamos que ahora, en cuanto la temperatura baje un poco, que ralentiza también un poco lo que es la plaga, va a venir la mosca muy fuerte y va a venir haciendo mucho daño. Entonces tenemos que seguir haciendo seguimiento para estar preparados para que nada más que llegue el momento salir con las medidas oportunas en función de cada situación. Precisamente, Sonia, que vienes directa desde las oficinas de GEDISA, desde allí de vuestro laboratorio también en el que se dispone desde el grupo de empresas, ¿en qué estado actual, a día de hoy, cómo se encuentra esta mosca de plaga en nuestra zona, en nuestra comarca? Pues la verdad es que, mira, en mayo, que vino la temperatura más bien alta, a finales de mayo, principio de julio, tuvimos un repunte de moscas grande y muy anticipado y un poco inesperado. Y ahí en algunas zonas, sobre todo en las más endémicas, porque hay zonas que son endémicas o propensas del desarrollo de mosca, ahí sí hubo picada de mosca que nos preocupó un poco. Pero como ha venido la temperatura muy alta durante el verano, eso hace que la actividad de la propia plaga se aminore, disminuya. Y de alguna manera, igual que nosotros, la mosca se refugia para intentar quitarse del calor. Pero como te decía hace un momento, como venimos de 2 años con unas poblaciones tan altas, estamos esperando a que ahora baje un poco la temperatura, se ponga una temperatura un poco más normal, ahora en agosto y en septiembre, y que la mosca creemos que va a hacer bastante daño. También es cierto que puede haber mosca, pero a lo mejor la aceituna empieza ya a arrugarse y ahí no sea demasiado problemático, pero si hay sitios con aceituna receptiva que aún no se haya sentido por la falta de agua y la temperatura, seguramente ahí haga daño. Yo no lo sé, porque la verdad en el campo dicen que no hay 2 años iguales. Y la verdad te digo que no hay 2 años iguales. Pero lo que sí sé es que nosotros seguimos semanalmente repasando nuestras estaciones de control, monitorizando la plaga, porque preveemos que puede ser un año donde de nuevo la mosca haga daño. Y lo que no queremos es un año de buenos precios, que al final no consigamos esos precios y que los agricultores, pues si le va a costar trabajo llegar a final de año porque la climatología no acompaña, que además la mosca le pueda estropear la cosecha. Además, estamos entrando en el mes de agosto, por lo que todavía quedan algunas semanas, ¿no?, en las que esta mosca va a estar presente. Sí, sí, sí. De hecho, el año pasado, como la temperatura no bajó hasta bien entrado el otoño, siguió habiendo ataques de mosca. Prorrogó, ¿no?, Se su prorrogó estancia. muchísimo. Y claro, aquello también es verdad que te pilla por sorpresa, porque se conoce cuál es el ciclo de la mosca y tiene su ciclo en cualquier bibliografía, sabe el ciclo de la mosca, pero es que eso cada vez está saliendo más de tipo, entonces a veces te pilla un poco que no te lo esperas. Como te decía a principios de mayo, no nos esperábamos ese ataque de mosca. Ya nos alertó Sanidad Vegetal de Sevilla diciéndonos, porque aquella zona es más adelantada, es más cálida y va todo un poco por delante: oye chicos, tened cuidado que la mosca viene fuerte. Y yo recuerdo en algunas fincas con las que trabajo, de decir, bueno, pues voy a echar cuenta de la mosca, y me acuerdo que aquello era sobre el 20 de mayo, y cuando yo me acerqué y puse el mosquero e hicimos el conteo y cogimos aceitunas, ya estaban picadas. Entonces, yo no me considero mal técnico por no haberle echado cuenta de aquello, es que no es momento de que la mosca... Claro. Que tienen También es cierto que el fecha. cultivo estaba un poquito adelantado, entonces si hay sincronía, muchas veces te das cuenta que las plagas no son tontas, están sincronizadas con el cultivo y la aceituna estaba un poquito más adelantada de lo normal y la También mosca... se adelanta la La mosca. mosca se adelantó, sí, sí. Por eso creemos, como te decía, súper importante en GEDISA,
no descuidar hechos, seguir trabajando aunque sea verano, aunque haga mucho calor y que, y que sea un poco rollo, pero seguir haciéndole el seguimiento porque, hombre, la cosecha que hay que salvarla como sea, hay que ayudar a nuestros agricultores. Bueno, ustedes no estáis de vacaciones, no Aquí estáis de estamos, descanso, que va, seguís que va, que también va. al No pie estamos. del cañón. ¿Cómo os pueden solicitar cita aquellos agricultores que nos estén escuchando, que quieran hacer pues también ese muestreo, ¿no? El saber en qué situación se encuentra su olivar, ¿cómo pueden solicitar cita? Bueno, pues como siempre, nosotros estamos en el polígono de Antequera, en la calle Hortelano número 9, está Gedisa. Si por algo necesitan algo del laboratorio, está enfrente en el número 12. Y nos pueden llamar por teléfono al 952 70 29 94 o escribirnos en nuestro correo electrónico gedisa@gedisa.net. Bueno, pues esperemos que este mes de agosto sea leve, Sí, que la ojalá. mosca del olivo no haga tanto daño como, bueno, pues nos comentas que en los últimos años, desgraciadamente, se está produciendo a consecuencia también de este cambio climático que ya ha llegado y se está notando también en nuestro campo. Y nos vemos muy prontito. Muchas gracias, Sonia, por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre por darnos voz. Un placer. Pues hasta aquí nuestro espacio de hoy de Gedisa Agricultura con Futuro. Hacemos una breve...